Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La novedad más comentada de las últimas semanas en el mundo de las revistas no es esta vez el amor, los celos o la venganza. Lo que ha marcado la agenda esta vez es el significado profundo en el acercamiento de dos mujeres, la maternidad. Según las acusaciones, Gülten Hanım, la madre de Can Yaman, mantuvo una reunión secreta con la madre de Demet Özdemir, con la que lleva distanciada mucho tiempo y de vez en cuando utilizaba frases acusatorias en sus declaraciones públicas. Y esta reunión pasó a la historia de la revista como una oferta de choque: protejamos juntos a nuestra nieta. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué ocurrió en el fondo? ¿Y estaban Can Yaman y Demet Özdemir al tanto de esta reunión? Can y Demet, que rompieron su relación tras divorciarse, optaron por forjar sus vidas por separado en lugar de criar juntos a sus hijos. Sin embargo, en este proceso, ni Can Yaman ni Demet Özdemir tuvieron en cuenta cómo afectaba esta decisión a los mayores de la familia. La familia de Can Yaman, especialmente Gülten Hanım, se quejó de que no podía ver lo suficiente a su nieto. La familia de Demet Özdemir, por su parte, se distanció diciendo: el comportamiento inestable de Can afecta a la psicología del niño. Llegados a este punto, la paciencia de la señora Gülten se agotó. Reunión secreta, en un rincón apartado de Estambul. Al parecer, Gülten Hanım se puso en contacto con la madre de Demet a través de un amigo de la familia. Aunque al principio no se mostró muy cariñosa, la madre de Demet aceptó la invitación a un café basándose en las palabras: lo mejor para la nieta. El encuentro tuvo lugar en un café boutique secreto. Ni la asistente ni los medios de comunicación estaban con ellos. Uno de los empleados del café que presenció la reunión contó los detalles del incidente, que creó un efecto bomba con las siguientes palabras: al principio se mostraron fríos el uno con el otro, pero cuando se trató de su nieta, sus ojos se llenaron de lágrimas. La señora Gülten dijo de repente: déjenles luchar, protejámosles. La otra se limitó a asentir y replicó: tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Esta fue la pregunta más curiosa tras la reunión: ¿sabían Can Yaman y Demet Özdemir de esta reunión sorpresa de sus madres? Según fuentes cercanas, ambos actores desconocían por completo esta reunión. Se sabe que a Demet, sobre todo, no le gustan este tipo de iniciativas y no tolera que se tomen decisiones sobre su hijo sin su aprobación. Sin embargo, esta vez su madre pensaba de otra manera. Un pariente de la familia dijo lo siguiente: Demet se enfadó mucho al principio. Dijo: no quiero que se tomen decisiones por mí. Pero luego empezó a llorar y a decir: si de verdad quieren proteger a mi hijo, hagamos lo que haga falta. Otro detalle interesante es que esta alianza no se ve solo por el bien del nieto, sino también como un plan de protección contra amenazas externas. Se rumorea que la señora Gülten alberga una gran ira, especialmente contra Francesca Chillemi. Una de las informaciones más destacadas filtradas a los lobbies es que Gülten Hanım y la madre de Demet quieren crear un modelo común para el cuidado de sus nietos. Se afirma que se discutieron detalles como las horas de reunión semanales, el empleo de un cuidador común en casa y el apoyo psicológico. Incluso se dice que la madre de Demet utilizó las siguientes declaraciones: mi hija está pasando por un proceso emocional. Su madre y su abuela son las que más pueden cuidar de mi nieta. Recibiré educación especial si es necesario, pero no permitiré que se haga daño a esa niña. Tras esta reunión, también se rumorea que las dos madres volvieron a reunirse unos días después y esta vez mantuvieron un encuentro con pediatras y pedagogos. El frente de Can Yaman guarda silencio. Pero un trabajador del plató que es amigo íntimo hizo el siguiente comentario: Can está muy cansado últimamente. Está hundido emocionalmente. Ha empezado a alejarse de Francesca, pero Diletta sigue siendo como su sombra. Nadie puede predecir cómo reaccionará cuando se entere de la mudanza de su madre. Según algunas fuentes, Can se sintió incómodo con la iniciativa de su madre y dijo: es mi hija, nadie debe interferir en ella, y se marchó por teléfono cuando se enteró de la reunión. Se dice que Demet Özdemir reaccionó al principio a este movimiento de su madre, pero luego se suavizó con la frase: por el bien de nuestro nieto.
Especialmente la declaración de Gultenan: no estoy contra ti, solo estoy con mi nieto, parece haber rociado agua en el corazón de Demet. Sin embargo, llama la atención la siguiente frase que Demet dijo a su círculo cercano: este niño es el latido de mi corazón. Pero si le hacen daño, no me importa de quién venga. Por ahora, no hay indicios de una nueva reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, este nuevo frente formado por las madres abrió una ventana muy diferente al mundo de las revistas. Quizá los esfuerzos conjuntos de estas dos mujeres abran la puerta a un nuevo equilibrio entre Can y Demet en el futuro. Por ahora solo hay una verdad: no hay vencedor en la guerra que gira en torno a este niño. Pero quizá la declaración de paz de las dos madres pueda convertirse en una victoria real. Aunque la cooperación de las dos madres tuvo un gran eco en la agenda de la revista, se produjo otro acontecimiento inesperado. La señora Gulten se enfrentó a Francesca Chillemi, la actriz italiana que ha estado persiguiendo a su hijo. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en un café frecuentado por Can Yaman en uno de los barrios de élite de Estambul, creó una tormenta. Gultenan, que vio que Francesca se encontraba casualmente en el local, se dirigió hacia su mesa sin dudarlo, a pesar de que la acompañaba su asistente. Según testigos presenciales, Gultenan miró a Francesca a los ojos con una postura extremadamente fría y erguida y le dijo las siguientes palabras: puede que seas hermosa, puede que tengas talento, pero nunca podrás ser una mujer que traiga la paz a la vida de mi hijo. Porque siempre has luchado por tus propios intereses, no por la familia. Se afirma que la cara de Francesca se puso roja ante estas palabras y, tras unos segundos de asombro, dijo en tono tenso: Can no es un niño, él toma sus propias decisiones. Sin embargo, Gultenan no se echó atrás. Antes de levantarse de la mesa, dirigió otra frase a Francesca: no entregaré el futuro de mi nieto a tus desequilibrios. Demet puede haber cometido errores, pero al menos sabe lo que significa ser madre. Tras el incidente, la madre de Demet rompió su silencio e hizo unas breves pero llamativas declaraciones a la comunidad de la revista. Aunque se resistió a no conceder una entrevista, dijo las siguientes palabras ante la insistente pregunta de un periodista: mi hija es consciente de todo. Ella ve con qué propósito Francesca está tan cerca. Pero no estamos hablando de peleas pasadas, sino de cómo nuestra hija crecerá más sana a partir de ahora. Por eso nos reunimos con la señora Gulten. Mientras esta declaración planteaba dudas sobre si la paz estaba de nuevo a las puertas en el frente Can Demet, las señales del entorno de Francesca eran mucho más duras. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.